everyone, and welcome to our podcast. I'm really excited that you've decided to join us for this very special moment. You're about to receive some quality information regarding home care services for your loved ones. So get ready for your weekly insight of information, stories, and tips. Hola a todos. Les recuerdo, mi nombre es Elena de Andrés, soy profesora y terapeuta en integración emocional. Y bueno, antes de comenzar con esta charla, quería hacer un pequeño repaso a lo que habíamos visto antes. Hemos hablado de pensamientos, emociones, cómo las emociones son mucho más densas que los pensamientos, que son más profundas. Cómo separar el evento de la emoción que nos generó. También hemos visto que cada problema, cada situación complicada que tenemos nos genera una emoción y cómo aún quitando el problema, resolviendo el problema, nos puede haber dejado una emoción. Hemos hablado también de drama, cuando dramatizamos lo que nos pasa y cómo ese drama nos puede hacer aún más daño. Ser consciente de ese drama y repetir en nuestro interior: no creo en el drama, mis emociones no me controlan. También hemos visto cómo pasar de la proyección. La proyección es cuando estás siempre pendiente del otro, que el otro tuvo la culpa, me hiciste enfadar. Y cambiar esa proyección por responsabilidad. ¿Y cómo hacer todo esto? Es metiendo conciencia. Hemos hablado de la conciencia como una especie de linterna que alumbra y que al prestar atención hace que baje esa intensidad, que dé más luminosidad a todo lo que estamos observando y experimentando. Y hoy vamos a hablar de las máscaras del ego. El ego es lo que nos hace estar en este mundo, eso con lo que vivimos. Y en el ego hay una serie de máscaras, como si les llamáramos. Tenemos negaciones, tenemos emociones, tenemos roles. Dentro de las negaciones está el miedo. Las negaciones son 3: miedo, vergüenza y orgullo. ¿Y por qué se le dice negación? Porque es lo primero que negamos. Negamos que tenemos miedo, negamos que tengamos vergüenza, negamos que tengamos orgullo, lo negamos continuamente. Pero las negaciones son un sistema de defensa innato en todos los seres humanos. Lo tenemos dentro de nosotros. Pero ¿qué pasa? Cuando está en exceso, nos impide ver lo que realmente hay detrás. Y todos tenemos algún tipo de miedo, la mayoría sin resolver. Fijaros bien, la mayoría está sin resolver. Hay una típica frase que seguro que han oído, cuando alguien dice: yo no le tengo miedo a nada ni a nadie. Ay, se queda tan, ¡guau! A nada ni a nadie, ya lo sentenció. Y si lo observamos poco a poco, vemos que no es del todo cierto. ¿Por qué? Si sustituimos la palabra miedo por temor a, ahí ya cambia la cosa. Es como decir: yo no le tengo miedo, simplemente un temor. Es lo mismo, miedo y temor. Se suele tener los temores más comunes a la salud, a enfermarnos, a que enferme a alguien de nuestro entorno, un familiar. Ese miedo a la enfermedad. También tenemos miedo con nuestra economía. ¿Tendré suficiente? ¿No tendré suficiente? ¿Qué va a pasar? Ese miedo a la escasez. Y otro miedo muy importante a las relaciones. No solo el miedo a relacionarte, que también es un miedo, sino miedo a tener pareja, a no tener pareja, a que me deje. Fijaros todos esos miedos que se nos pueden despertar. Y para identificar el miedo, vamos a comenzar con un ejercicio. Acuérdense que estas clases son prácticas, no solo hablar y hablar y hablar. Vamos a entender
Y para entenderlo hay que practicarlo, sentirlo. Y acordaros la respiración. Inflamos el estómago y poco a poco desinflamos. Respirar es muy importante. Y ahora ya sí, quiero que cierren los ojos con calma, respirando muy bien. Y quiero que traigáis a la mente un recuerdo sobre un miedo. Quizás un miedo en general o un miedo en específico. Da igual. Lo primero que venga a tu mente. Así. Un miedo. O el miedo. Respira. Y mira como nada más hablar de miedo. Hay una sensación como de quedarse quieto. Te quedas paralizado, aguantando la respiración. Encuentra esa sensación como de congelamiento, como de no querer moverte. Así. Respira. Y poco a poco abrimos los ojos. Esta sensación que tenemos es muy descriptiva de lo que es el miedo. Cuando sentimos miedo, puedes como un nudo en la garganta o también en el estómago. Sientes esa presión. Los brazos y las piernas se te quedan paralizados. Incluso te llega a faltar el aire. Te quedas ahí quieto. No puedes respirar. Y si lo llevas al grado máximo, te puede dar un ataque de pánico. Es bastante fuerte. Es para tenerlo en cuenta y puede llegar a somatizarlo en el cuerpo. Fijaros en una situación que alguien se enfrente a ti y te increpa directamente y te dice algo muy fuerte, algo de forma abrupta, inesperada. Y en ese momento no sabes qué decir. Te quedas en blanco. Y es eso que justo pasa la situación y tú mismo dices, tenía que haber dicho esto, lo otro. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa en ese momento? Se detona el miedo. Cuando se detona el miedo, partes del cerebro se desactivan y entran como una especie de modo supervivencia, lo más básico. Y toma el control lo que le llamamos el cerebro reptiliano. Y ahí no hay raciocinio, ahí no pensamos, simplemente es pura supervivencia. Si el miedo es grande, lo que sientes es una presión en brazos y piernas, incluso comienzas a temblar y toda la energía se va ahí, por si hay que salir corriendo o por si hay que defenderse. Y el riego sanguíneo del cerebro pasa al estómago y en ese momento es que no piensas, no sientes, no sabes qué decir. Y es lógico, cuando pasa este sentimiento, pasa esta sensación, vuelve la sangre a la cabeza y ya es cuando dices, ¿por qué no le dije esto? ¿Por qué no le dije soy tonto? Pero es curioso, si te vuelve a suceder, te vuelve a paralizar, no lo puedes controlar. En el fondo lo que sucede es que este miedo es a no saber qué va a suceder. Es un miedo a lo desconocido, a no saber manejar algo. Piensen bien, no saber manejar algo. Hay quien dice, no, yo lo que tengo es miedo al pasado. Esto no es posible tenerle miedo al pasado. Lo que tienes miedo es que algo del pasado se vuelva a repetir en el futuro.
Eso sí, si has tenido una situación de maltrato, una enfermedad o una situación difícil, lo que tienes miedo es que se vuelva a repetir. No tienes miedo al pasado, el pasado ya está. Es que se repita en el futuro. Fijaros, ese miedo a lo desconocido. ¿Y por qué tenemos miedo a lo desconocido? Y esto es muy importante, presten atención. Porque no lo podemos controlar. Esa falta de control a lo desconocido, porque es imposible saber lo que va a pasar. Y ante esa situación, lo único que puedes hacer es aceptarlo, que es así, que no vas a poder controlarlo. Y no hay que crearse esas falsas ilusiones y esperanzas. Ay, eso no va a pasar, o él nunca me dejaría. Todas esas son falsas ilusiones y esperanzas. Puede que sí y puede que no. No lo vas a poder controlar. Y una parte de ti quiere, como que quiere saber que todo va a estar bien, que toda tu familia va a estar bien, que nunca va a pasar nada malo. Pero esto no es posible, es imposible. En cambio, lo que sí es posible es vivir sin miedo. Qué maravilloso poder vivir sin miedo, sin ese pánico, esa obsesión de tenerlo todo bajo control. Y hay que aprender a vivir con cierta incertidumbre. Pasar del miedo a la prudencia. Eso sí que es posible. Eso es lo que tenemos que trabajar. Que cuando comamos sano, no lo hagamos por miedo a enfermar, sino porque se está mucho mejor sano, porque se disfruta más estando sano. Que cuando hagamos ejercicio, no lo hagamos porque te han dicho que se siente mejor. No. Es porque también vas a tener más agilidad. Vas a poder disfrutar más de tu cuerpo. Y otra cosa muy importante, cuando ahorramos por miedo o por prudencia, es muy diferente. Cuando ahorramos por miedo, lo que sucede es que ese dinero te va a costar mucho gastarlo, porque nunca va a ser suficiente y vas a acumular y acumular por ese miedo a la escasez, ese miedo a quedarte sin nada. Y no lo empleas. Y cuando lo empleas con un dolor, con una sensación tan desagradable que no es bonito vivir así. Ahorrar es por prudencia y siempre dentro de unos límites. No puedes ahorrar para toda la vida, para todo el mundo mundial, para todo. No. Ahorra con prudencia lo que necesites. ¿Desde dónde lo haces? ¿Desde el miedo o desde la prudencia? Es como que siempre hay que mirar qué emoción te lleva a hacer cada cosa. Y sabiendo también que no va a haber garantías, que en esta vida no vas a tener nunca garantías. El miedo es positivo porque nos ayuda a sobrevivir. Hay una parte del miedo que es necesaria. Por ejemplo, cuando se le tiene miedo al fuego o al mar. Bueno, es muy genérico, pero hay que tenerle miedo. Ese miedo como llevándolo a una parte de respeto. A los niños les enseñan a tener miedo al tráfico, miedo a cruzar. Por una parte es bueno, porque hay que enseñarle que es peligroso. Pero por otro lado, si continuamente le dices a estos niños, ten miedo, ten cuidado, es peligroso, ese miedo tampoco no es necesario. Hay que convertir ese miedo en prudencia, porque ese niño va a tener que seguir cruzando las calles, pero con prudencia. No es posible que tengas ese constante miedo al tráfico, a que me van a atropellar. No. Prudencia. Cruza por donde debes, cuándo debes y cómo debes. No con miedo.
así es interesante cómo vamos pasando y vamos quitándole esa presión, esa fuerza al miedo. Y el miedo va más lejos que el típico miedo infantil. Si no lo hemos trabajado, se convierte en algo grave, en sentir que vamos a perder algo, ese miedo. O cuando nos sentimos amenazados o que puede haber violencia. ¿Y qué hay del miedo a la muerte? Uy, eso es más profundo, el miedo a la muerte, miedo a la enfermedad, miedo a envejecer y a la soledad. Es un miedo muy profundo que hay que ir trabajándolo poco a poco. Pero les voy a decir algo, nadie ha nacido, nadie está en este mundo para hacernos felices, ni para aliviar nuestro miedo, ni para aliviar nuestra soledad. Nadie está en este mundo para ello. Claro que es agradable estar con alguien, pero ante todo, eres tú, contigo. Dejar de tener ese miedo a no tener, a no poseer. Nadie es para ti. Nadie te pertenece. Hay miedos que son más obvios unos que otros son más sutiles. Si tenemos una amenaza directa, evidentemente hay un miedo directo. Pero muchas veces no tenemos ese miedo hasta que lo observamos. No tenemos esa sensación de miedo hasta que no la observamos. Y hay que tener en cuenta que lo primero que hay que hacer es ser honesto con uno mismo. Reconocer que ese sentimiento es miedo. Y muchas veces tenemos también miedo a los cambios. No queremos que algo venga por ese miedo a que cambie. Y no sabemos hasta qué punto es positivo o negativo ese cambio. Simplemente no queremos el cambio. Qué fuerte es no querer un cambio por miedo. Ay, respiren, porque el miedo es muy fuerte. Y vamos a hacer otro ejercicio. Respiren un poquito. Cierren los ojos. Vamos a ir hacia nuestro interior. Cerramos los ojos y respiramos calmadamente. Así. Muy bien. Y ahora quiero que imaginen como a una distancia de 50 metros una puerta grande, grande y opaca. Y vas a ver cómo esa puerta no hay nada detrás, no sabes lo que hay detrás. Es una puerta grande que te impide ver lo que hay detrás. Y todo lo que tu mente va diciendo, todo es mentira. No sabes lo que hay detrás. O simplemente lo que hay detrás es desconocido. Desconocido, no lo sabes. Y ahí es donde tu cuerpo se queda quieto. Delante. Y ahí surge el miedo. Pero piensa que tampoco puedes ir hacia atrás, que no hay salida, solo está delante la puerta que vas a tener que cruzar y está ahí, grande. Respira. Por un momento vamos a dejar la imagen de esa puerta de lado. Quiero que pienses
en el miedo en general, el miedo que tienes en la vida, ese miedo, ese temor. Siente ese miedo. Sé que no es agradable. Siéntate en ese miedo. Respira en ese miedo. No huyas, no intentes pensar en otra cosa. Respira, siente ese miedo, permanece ahí. No trates de entenderlo, aunque sea desagradable. Consciente de todo ese miedo que hay en tu interior. Y si ves que se apodera de ti, respira y contempla en tu mente: no creo en el drama. Mis emociones no me controlan. Respira. Y si ves que puedes estar entrando en una situación más dramática, abre los ojos, mira a todos lados, arriba, abajo. Ahora mismo no hay amenaza. No estoy en peligro. Respira. Así. Sigue sintiendo ese miedo. Sin drama. Y poco a poco se va haciendo más pequeño, menos intenso. Dejándolo así, suavemente. Así. Y deja a un lado poco a poco ese miedo. Y quiero que vayas cambiando a sentir como unas caras sonrientes empiezan a llenar tu cuerpo. ¡Wow! Te hacen sentir alegría. Una sonrisa en tu boca que es necesaria. En estos momentos es necesario sonreír. Sonríe aunque no te apetezca, cambiando esa energía, esa alegría. Caras sonrientes por todo tu cuerpo. Alegría. Muy bien. Respira, una respiración más profunda. Así, respira y regresa. Abrimos los ojos. Terminamos con una respiración vocal más fuerte. Que nos oigamos. Bien. Es importante porque así descargamos, liberamos en esta respiración. Muy bien. Hemos sentido el miedo. Como muchas veces el miedo nos controla, toma poder en ti. Y ese miedo llega un momento que decide por ti. Puede llegar a tomar decisiones por ti. Incluso por miedo a ser rechazado, dejas de hacer una serie de cosas. Miedo a relacionarte, por ese miedo al rechazo. Tienes que imaginar el miedo como una especie de jacuzzi o de bañera o tina, como le quieras llamar, donde hay un agua caliente, que está bien caliente y que al principio como que no apetece entrar, pero una vez dentro te comienzas a aclimatar y empiezas a estar a gusto en esa bañera. Así es el miedo.
y poco a poco transformar el miedo en prudencia. Y para hacerlo hay que sentirlo, meterle conciencia, prestarle atención, integrarlo. A esto le llamamos integrar esa emoción. Tenemos que acordarnos que cuando hagamos este ejercicio, que se nos pueden despertar muchas cosas, tenemos que saber que en este momento no hay amenaza. Abrir los ojos arriba, abajo, delante, detrás. No hay ninguna amenaza. No creo en el drama, no hay peligro. Así, poco a poco bajamos esa intensidad. A veces quedan miedos por resolver. Queda una cierta incertidumbre y esta no se pasa hasta volver a vernos en esa situación. Por ejemplo, si tenemos miedo a hablar en público, por mucho que lo hayamos trabajado, siempre queda una incertidumbre. Y esta incertidumbre no se va hasta que nos vamos enfrentando poco a poco. Por ejemplo, en reuniones pequeñas o con amigos comienzas a hablar y esa incertidumbre la vas enfrentando. Siempre quedará un poquito de miedo, pero poco a poco vas tomando el control. Es necesario siempre ir poco a poco. Si le tienes miedo al mar, evidentemente esas terapias de shock, métete directamente. No, ni aunque sepas nadar. Es ir poco a poco, ir a la orilla, respirar, sentir. ¿Qué me pasa? No hay amenaza, el agua está tranquila. Así, poco a poco, así se trabaja el miedo. Respiren. Es un tema bastante complicado, pero hay que entender que el miedo nos limita mucho y hemos dejado de hacer muchas cosas en esta vida por miedo. Y voy a dejarles unas pequeñas tareas para trabajar. Primero, quiero que hagan una lista en general, de situaciones en la vida que nada más recordarlas sientan como todavía me duele. Y van a poner 3 grados de dolor. Rojo, como el semáforo. Rojo, naranja y verde. Rojo es nada más pensarlo, al estar escribiéndolo, te da una sensación muy fuerte de sufrimiento, de prefiero ni pensar en esto que ocurrió, en esto que pasó. Rojo muy fuerte. Naranja sigue doliendo. No tan fuerte, pero es un grado de dolor menor. Y verde, cuando ya es mínimo, apenas duele. ¿Por qué esta lista? Porque así vamos recordando y podemos ir trabajando situaciones. Y en específico con el miedo vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pensar en estos días en situaciones en general que hayamos sentido miedo. Un miedo en general o un miedo en específico. Es importante que distingamos bien. Miedo en general o una situación que me haya provocado miedo. Y vamos a intentar afrontar un tipo de miedo poquito a poco. Y vamos analizando cómo estos miedos nos han podido limitar en nuestra vida, hasta qué punto el miedo actuó por nosotros. Y bueno, yo creo que con esto ya tenemos suficiente trabajo y les animo porque va a ser muy interesante enfrentar estos miedos y darnos cuenta de que a lo desconocido, por mucho que le tengamos miedo, no lo podemos controlar. Vamos a tener que aceptarlo, que en la vida van a seguir sucediendo cosas, pero sí podemos vivir una vida sin miedo, con prudencia. Y con esto terminamos esta charla, que espero que les haya gustado. Thank you for sharing this moment with us. We hope you enjoyed it.
Don't forget to visit our website, www.eldercaretexas.com, and follow us on social media. You can find us on Facebook, Instagram, and our Spotify channel as Elder Care Texas.